La madre de la chica gorda la vendió al hombre de la montaña por dinero para medicina. Él dijo: «No estás en venta, eres para quedarte». La tormenta de nieve envolvió al pueblo de Hollow Creek en un sudario de blanco, pero la desesperación ardía más caliente que el frío. Martha Henley se paró afuera de la cabaña destartalada de Nathaniel Cross, su chal azotado por el viento, su mano apretada firmemente alrededor de la muñeca de su hija. Junto a ella, Rosalind Rose Henley mantuvo los ojos abajo, mejillas rojas por más que la escarcha. A los 23 años, con una figura suave y un rostro redondo que la gente del pueblo nunca la dejaba olvidar, siempre había sido la hija no deseada. Esta noche supo que también era una ficha de negociación. $200, suplicó Martha, su voz quebrándose. Es todo lo que necesito para medicina. Sin ella mi niño morirá. Toma a Rose, ella cocinará, limpiará, lo que pidas, por favor. La garganta de Rose se cerró. La nieve picó sus pestañas mientras se daba cuenta de la verdad. Su madre la estaba vendiendo. No por amor, no por un hogar, solo por un vial de medicina. Dentro del umbral estaba Nathaniel Nate Cross. 34 años, ancho como la montaña misma, con ojos gris tormenta que no perdían nada. El pueblo susurraba de él. El recluso, el viudo atormentado, el hombre con dinero enterrado en algún lugar del Pico del Cuervo. Observó a la joven mujer temblorosa y a la madre desesperada, y algo dentro de él ardió. Lentamente alcanzó una bolsa de cuero y la dejó caer en la mano de Martha. «Toma el dinero», dijo, su voz baja, dura. «Salva a tu niño». El rostro de Martha se quebró de gratitud. Besó la mejilla de Rose una vez, rápidamente. Luego desapareció en la tormenta. Rose se quedó enraizada, lágrimas congelándose en sus mejillas, esperando el veredicto de este extraño. La mirada de Nate se fijó en ella. Sus palabras cortaron limpiamente a través de la noche. «Pero tú no estás en venta. Eres para quedarte». Rose Henley nunca se había sentido más pequeña en su vida, aunque era la más alta y pesada de los hijos de Martha. En Hollow Creek era la gorda, la hija con la que ningún pretendiente se molestaba en los bailes del granero, la chica de la que el hijo del carnicero se burlaba a sus espaldas. La lástima de su madre venía mezclada con desprecio. Rose era tolerada, nunca querida. Hacía mucho tiempo se había resignado al silencio, cocinando comidas, remendando ropa, viendo a otros vivir. Pero esta noche algo dentro de ella se quebró. Las manos de su madre la habían empujado hacia adelante como un paquete a ser entregado, y Rose se dio cuenta de que valía menos que medicina. Ni siquiera podía reunir lágrimas ahora. La vergüenza la había congelado sólidamente. El hombre que estaba ante ella no era lo que había esperado. Nathaniel Cross no era una bestia salvaje, no un ermitaño de montaña con locura en sus ojos. Era sereno, hombros cuadrados en un abrigo de lana oscura, su cabello negro salpicado de nieve. Su rostro llevaba una fuerza solemne, como un monumento desgastado por tormentas, y su mirada firme, aguda, inflexible la desconcertó. «Siéntate», dijo simplemente, señalando hacia una silla cerca del hogar. Su cabaña brillaba con luz de lámpara, más cálida que cualquier lugar que Rose hubiera visto. Los libros llenaban los estantes. Un piano pulido descansaba contra la pared lejana. Un tablero de ajedrez tallado esperaba en una mesa lateral. Era el refugio de un erudito, no la guarida de un salvaje. Rose vaciló en el umbral. «Señor, debería trabajar. Mi madre, ella dijo...» Nate la interrumpió. «Tu madre dijo muchas cosas. Ninguna de ellas importa aquí». Vertió agua humeante en una taza y la puso ante ella. «Bebe, estás temblando». Rose obedeció, aunque sus manos temblaron. El calor se extendió por su pecho, pero no lo suficiente para descongelar el temor. «Le diste dinero», susurró.
Eso significa que te debo. La gente siempre espera algo a cambio. Nate se reclinó hacia atrás, brazos cruzados. Su voz era plana, pero no cruel. No me debes nada. Ese dinero fue para los pulmones de tu hermano, no para tu cuerpo o tu vida. No eres una deuda. No eres una transacción. Sus ojos se alzaron hacia los de él por primera vez. Entonces, ¿por qué dejarme quedar? Por un largo momento, él no respondió. El fuego crepitó entre ellos. Finalmente, Nate dijo, «Porque nadie debería ser tratado como una mercancía, no mientras yo respire». Rose apartó la mirada rápidamente, avergonzada de las lágrimas que picaban sus ojos. Nadie había hablado por ella así, no su madre, no sus hermanas, ni siquiera su difunto padre. Era demasiado y, sin embargo, no suficiente. Nate se levantó y trajo una manta. La puso alrededor de sus hombros sin otra palabra, sus movimientos cuidadosos, respetuosos. Para él no era más que decencia. Para Rose era el primer acto de bondad que había recibido en años. Se sentó junto al fuego esa noche, mirando las llamas, preguntándose qué tipo de hombre era realmente este Nathaniel Cross. Un recluso, sí, un misterio, ciertamente. Pero una cosa ya estaba clara. Él no la había comprado. La había rescatado, aunque ella aún no entendía por qué. Y en esa cabaña cálida y silenciosa, Rose Henley sintió una chispa frágil, algo entre miedo y esperanza, de que tal vez su vida aún no había terminado. La tormenta no cedió por días. Desde la ventana, Rose observó la nieve acumularse contra las paredes de la cabaña, atrapándola en esta nueva vida extraña. El pueblo era inalcanzable, y aunque no lo fuera, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a una madre que la había intercambiado como grano sobrante? ¿De vuelta a susurros que se burlaban de cada paso suyo? Aún así luchaba con el temor. El hombre con quien ahora compartía techo era poderoso, impredecible y completamente desconocido. Por la noche, Rose yacía despierta en la pequeña cama que él le había dado, corazón latiendo fuerte con cada crujido de madera, convencida de que había vagado hacia un tipo diferente de prisión. En la tercera mañana, Nate apareció en su puerta, botas empolvadas de nieve. «Vístete, vienes conmigo». Su respiración se cortó. «¿A dónde?» «A las montañas. Hay madera que recoger, suministros que cargar de vuelta, y necesitas aire». Rose casi se negó, pero la autoridad silenciosa en su voz no dejó espacio para discusión. Así que se puso el abrigo pesado que él había dejado para ella, botas varios números demasiado grandes, y lo siguió hacia el frío mordiente. La subida fue brutal. La nieve se aferró a sus faldas, sus pulmones ardieron, y la vergüenza se erizó con cada paso. Tropezó a menudo, sintiéndose torpe junto a su paso firme. «No tienes que ir más lento por mí», jadeó cuando él se detuvo para dejarla alcanzarlo. «No voy más lento», dijo Nate, su rostro ilegible. «Estoy igualando tu ritmo. Hay una diferencia». Llegaron a un claro donde los abetos gemían bajo su carga de nieve. Nate le mostró cómo probar ramas, cómo partir troncos con precisión cuidadosa. Sus manos eran ásperas, movimientos eficientes, pero su tono nunca agudo. Explicó, luego demostró, luego le entregó el hacha. Rose vaciló. La herramienta era pesada, incómoda en su agarre. «Haré el ridículo», murmuró. «Entonces aprenderás», dijo simplemente. El primer golpe sacudió sus brazos, el segundo apenas rasguñó la corteza. La frustración se alzó en su garganta, hasta que lo sorprendió observando no con burla, sino con expectativa paciente. Levantó el hacha otra vez, golpeó más fuerte, y esta vez la madera cedió. Una emoción de orgullo iluminó su rostro antes de que pudiera ocultarla. Nate solo asintió. «Mejor». Para cuando regresaron a la cabaña, Rose estaba exhausta, cada músculo doliendo. Sin embargo,
Cuando puso la madera cortada junto al hogar, una satisfacción extraña se agitó en su pecho. Había hecho algo útil, algo que su madre nunca pensó que fuera capaz de hacer. Esa noche, mientras la nieve silbaba contra las ventanas, Nate puso una olla de estofado en el fuego. El olor de hierbas y venado llenó la habitación, cálido y rico. Sirvió una porción en su tazón primero. Ella frunció el ceño. «Deberías comer antes que yo. Es tu comida, tu hogar». «Es nuestra comida», corrigió. «Y un hombre come después de su invitada». Las palabras eran simples, pero llegaron profundo en ella. Por años, Rose había comido última, raspando el fondo de la olla después de que su madre y hermanos fueran servidos. Ahora alguien la ponía primera sin vacilación. Parpadeó fuerte, ocultando el escozor en sus ojos mientras probaba el caldo. Más tarde, mientras el fuego crepitaba abajo, cantó suavemente para sí misma una canción de cuna que su padre le había enseñado hace mucho tiempo. Pensó que Nate se había ido a la cama, pero cuando terminó, su voz vino de las sombras. «Canta otra vez». Sobresaltada se volvió. Él estaba junto a la ventana, mirada fija no en ella, sino en la tormenta. «Tu voz hace el silencio soportable». El calor inundó sus mejillas. Nadie le había pedido cantar antes. Susurró: «No es nada especial». Finalmente la miró entonces, sus ojos grises firmes. «Es honesta, eso la hace hermosa». Por primera vez desde que había llegado, Rose sonrió sin vergüenza. Y en esa cabaña silenciosa de montaña, bajo el peso de nieve y secretos, algo comenzó a cambiar dos almas heridas moviéndose sin saberlo, una hacia la otra. El invierno se asentó pesado sobre el pico del Cuervo. Los montones de nieve tragaron los senderos y el mundo exterior parecía imposiblemente lejano. Dentro de la cabaña de Nate, sin embargo, el calor creció no solo del hogar, sino del ritmo lento de dos vidas ajustándose una a la otra. Al principio, Rose trató de mantener su distancia. Insistió en fregar pisos, remendar sus camisas, cargar agua a cualquier cosa para probar que estaba ganándose la estadía. Nate lo toleró por un tiempo. Luego, una noche, tomó la escoba de sus manos y la recostó contra la pared. «No estás aquí como pago», dijo, su voz silenciosa pero firme. «Esta no es una deuda a ser pagada». La mandíbula de Rose se tensó. «Toda mi vida me han dicho que tenía que pagar cada bondad. Nada es jamás gratis». Nate la estudió por un largo momento. Luego puso un plato de madera ante ella. En él descansaba una rebanada de pan fresco, vapor curvándose hacia arriba. «Algunas cosas lo son», dijo simplemente. Ella quería discutir, pero el pan estaba cálido y suave en sus manos. Comió y por primera vez en años sintió lo que era ser cuidada sin condiciones. En los días que siguieron, sus rutinas se entrelazaron. Nate se levantaba temprano para partir madera, y Rose encendía el fuego, calentando agua para café. Él le mostró cómo tender el pequeño rebaño de gallinas rascando en un gallinero detrás de la cabaña. Ella se rió de sorpresa la primera vez que una gallina picoteó grano de su palma, un sonido tan raro de sus labios que Nate se volvió sobresaltado. No sonreía a menudo, pero lo hizo entonces una curva fugaz y silenciosa de su boca que dejó a Rose sin aliento. Las tardes eran para estudiar. Los estantes de Nate rebosaban de volúmenes sobre historia, filosofía y ciencia. Comenzó a leer en voz alta, su voz profunda llenando la habitación, pausando para explicar pasajes. Rose escuchó atentamente, su ceño fruncido en concentración, y cuando se atrevió a responder sus preguntas, él nunca desestimó sus pensamientos. «¿Ves patrones que la mayoría de la gente pasa por alto?», le dijo una vez, después de que ella sugirió una solución a un problema de geometría. «Eres más aguda de lo que crees». Ella sacudió la cabeza avergonzada. «Siempre me han dicho que era demasiado lenta.
Demasiado simple. Demasiado de todo lo que no importa. La mirada de Nate se suavizó. Entonces eran tontos. Tienes una mente que vale la pena escuchar. En las noches, cuando el viento aullaba, Rose cantaba otra vez. Al principio silenciosamente, casi disculpándose, pero Nate siempre se sentaba cerca del fuego, escuchando como si las notas mismas fueran medicina. Una vez, cuando ella terminó, él murmuró: «Conviertes esta cabaña en una iglesia cuando cantas». Rose se sonrojó, susurrando: «¡Exageras!». Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes y solemnes. «No exagero». Había otros momentos, más pequeños, pero no menos conmovedores. Siempre ponía su porción de estofado ante ella primero. Cuando sus manos se ampollaron por cortar madera, aplicó ungüento con una gentileza que hizo su garganta tensarse. Una vez, cuando ella resbaló en los escalones helados, su brazo se disparó, estabilizándola antes de que cayera. Su mano se demoró un momento más de lo necesario, cálida contra su codo, y ella sintió algo que aún no podía nombrar agitarse en su pecho. Aún así, la duda la roía. Cada noche, mientras yacía bajo la colcha que él le había dado, se susurraba a sí misma: «Él es amable porque te compadece, nada más». Sin embargo, en las horas silenciosas, cuando reproducía sus palabras, se preguntaba si la lástima sola podría llevar tal peso. Una noche decidió probarlo. Preguntó, medio bromeando, medio amarga: «¿Alguna vez te arrepientes? ¿Dejarme quedar? ¿Acoger a alguien como yo?». Nate levantó la vista del libro en sus manos. «¿Alguien como tú?». Ella se señaló a sí misma a la redondez de sus brazos, la plenitud de su figura, las pecas a través de su nariz. «¿Sabes a lo que me refiero?». Por un largo silencio, solo el crepitar del fuego respondió. Entonces Nate cerró el libro y se inclinó hacia adelante, sus ojos firmes en los de ella. «Rose», dijo silenciosamente, «no veo lo que tú ves. Veo fuerza, veo gentileza, veo una mujer a quien le han dicho mentiras tantas veces que las confundió con verdad. Y si debes saber». Su voz bajó más. «Ni una sola vez me he arrepentido». Su respiración se cortó, lágrimas amenazando. Se volvió temerosa de que él viera demasiado. Pero en su corazón, un calor frágil floreció, frágil pero creciendo, como el primer brote de primavera bajo la nieve. Por primera vez en su vida, Rose Henley comenzó a creer que podría no ser una carga. Podría ser querida. Y dentro de esa cabaña de montaña, mientras la tormenta rugía afuera, dos almas solitarias comenzaron a coserse juntas con hilos de confianza, respeto y algo aún más profundo. La montaña podía mantener fuera la nieve y el silencio, pero no podía mantener fuera los susurros. La palabra de la desaparición de Rose había viajado rápido en Hollow Creek. Algunos afirmaron que había sido vendida directamente al recluso. Otros murmuraron que había huido en desgracia. Ninguno imaginó que podría haber encontrado seguridad. Rose escuchó pedazos de ello semanas después, cuando Nate regresó del puesto de comercio, su mandíbula tensa, sus manos agarrando las riendas más fuerte de lo usual. Esa noche, mientras ella revolvía estofado en el hogar, él finalmente habló. «Están diciendo cosas», murmuró, «cosas feas, que te compré, que te mantengo contra tu voluntad». Su estómago se hundió, cucharón temblando en su agarre. «Así que creen que fui vendida. Creen lo que quieren creer». Sus ojos se encontraron con los de ella, gris tormenta, heridos pero firmes. «Lo que importa es lo que tú sabes». Rose quería creerle, pero en el silencio de su corazón las dudas resonaron. ¿No la había entregado su madre aquí como pago? ¿No había dinero intercambiado? Luchó contra la vergüenza, sin embargo se aferró a ella como humo. Una semana después, el conflicto vino tocando.
literalmente. Una tarde helada, cascos de caballos destrozaron la quietud, y 2 jinetes aparecieron en el claro de la cabaña. A su cabeza estaba Aldrich Blackwood, el alcalde de Hollow Creek, su abrigo forrado de piel, su sonrisa delgada como un cuchillo. «Bien, bien», dijo arrastrando las palabras, desmontando. «Así que es verdad. Nuestro fantasma de montaña tiene una compañera». Su mirada recorrió a Rose y ella se encogió instintivamente. «Señorita Henley, su madre teme por usted. Dice que ha sido retenida contra su voluntad». Los labios de Rose se separaron, pero no salieron palabras. Nate se interpuso entre ellos, su voz baja y fría. «Ella se queda porque elige. Eso es el final». Blackwood sonrió con suficiencia. «¿Elección? Perdóneme, pero una chica sin dote y sin perspectivas rara vez tiene mucho de eso. A menos que, por supuesto...» Golpeó su bastón contra la nieve. «Estás escondiendo más que una chica aquí arriba, Cross. Hay habladurías de una veta de plata en esta montaña. Tal vez eso es lo que te mantiene tan cómodo». La mandíbula de Nate se tensó. No dijo nada. Rose miró entre ellos, confusión alzándose. «¿Plata? ¿De qué está hablando?» Blackwood se rió. «Oh, ¿no te ha dicho? Fascinante». Sus ojos brillaron con malicia. «Pregúntale a tu galante anfitrión sobre la escritura que esconde en ese cofre junto al hogar. Entonces dime si aún estás aquí por elección». Con eso se montó en su silla y se fue, dejando silencio espeso como la nieve que caía. Rose se volvió lentamente hacia Nate. «Es verdad», susurró. «¿Posees una mina?» Los hombros de Nate se endurecieron. Al fin asintió. «Sí, una veta de plata descubierta hace años. La mantengo en silencio. Los hombres han matado por menos». Su pecho se tensó. «Así que, cuando le diste ese dinero a mi madre, cuando me dejaste quedar, ¿fue porque me compadecías? ¿O porque pensaste que sería útil? ¿Conveniente?» Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier bala. Se acercó, ojos ardiendo. «No, le di ese dinero porque un niño se estaba muriendo. Te di refugio porque merecías mejor que ser negociada como ganado. Si no crees nada más, cree esto. Nunca fuiste conveniente para mí. Eras necesaria». La respiración de Rose se cortó, pero se volvió, orgullo herido luchando con esperanza frágil. Había comenzado a confiar en él, a creer que su bondad era real. Ahora la duda la roía otra vez. Esa noche, mucho después de que Nate se había retirado a su estudio, Rose se sentó despierta junto al fuego. Su madre la había traicionado. El pueblo la despreciaba. Y ahora incluso el hombre que la había salvado albergaba secretos que podrían destruirlos a ambos. Por primera vez desde llegar al Pico del Cuervo, se preguntó si el hogar frágil que había encontrado podría colapsar bajo el peso de la verdad. La tormenta llegó al anochecer. No de nieve o viento, sino de hombres. Cascos de caballos tronaron a través de los pinos, y linternas parpadearon en la distancia como ojos de depredadores cerrándose. Nate ya estaba en la ventana, rifle en mano, su rostro sombrío. «Blackwood finalmente está haciendo su movida», dijo. «No se irá hasta que tenga la plata o a ti». El corazón de Rose latió fuerte. «¿A mí? Piensan que eres palanca», gruñó. «Te usarán para quebrarme». Afuera, una docena de jinetes rodeó la cabaña, sus gritos llevándose en el aire congelado. En su centro estaba Aldrich Blackwood, presumido en su abrigo fino, bastón levantado como un general organizando tropas. «Nathaniel Cross», bramó, «sal y firma tu reclamo, o te arrastraremos junto con esa chica que estás manteniendo». Rose tembló, pero algo feroz se alzó dentro de ella. Había vivido una vida de vergüenza, de silencio. Esta noche no sería silenciada otra vez. Se acercó al lado de Nate, su mano rozando la de él. «Los enfrentamos juntos».
Él se volvió, escrutando su rostro. Por primera vez vio miedo en sus ojos, no por él mismo, sino por ella. «Si algo pasa...» «Entonces nos pasa a ambos», lo interrumpió voz firme. Un golpeo sacudió la puerta, luego madera astillada. Nate levantó su rifle y disparó un tiro de advertencia a través de la noche. Uno de los jinetes gritó y cayó de su caballo. Los otros maldijeron y se dispersaron, pero Blackwood solo se rió. «No puedes resistir para siempre. El pueblo llamará a esto asesinato, y tu pequeña puta colgará junto a ti». Las palabras azotaron a Rose como látigos, pero en lugar de bajar la cabeza, abrió los postigos de par en par y gritó hacia la oscuridad. «No soy su prisionera. Estoy aquí porque elijo estarlo. Y tú, Aldrich Blackwood, no eres más que un ladrón escondiéndose detrás de oficina y mentiras». Su voz resonó sobre el claro, silenciando incluso a los hombres burlones. Nate la miró, asombro parpadeando hacia orgullo. Blackwood gruñó, su máscara de civilidad agrietándose. «¡Agárrenla!». Los jinetes se lanzaron hacia adelante, pero Nate y Rose se movieron como uno. Él disparó otra vez, derribando otro asaltante, mientras Rose, con manos temblorosas, cargó cartuchos de la manera que él le había enseñado. El vidrio se hizo pedazos, las balas desgarraron las paredes de la cabaña. Humo y disparos llenaron el aire. Entonces el silbato del sheriff atravesó el caos. Linternas se balancearon detrás de los árboles, y un escuadrón de alguaciles federales irrumpió en el claro, rifles levantados. «Por orden del gobernador, suelten sus armas». Los hombres de Blackwood vacilaron. El alcalde mismo fue agarrado, su bastón resonando en la nieve. Sus protestas cayeron en oídos sordos mientras los alguaciles leyeron los cargos: corrupción, fraude, conspiración para asesinar. Dentro de la cabaña, Nate bajó su rifle, pecho jadeando. Las manos de Rose aún temblaban, pero sus ojos ardían con desafío. Se volvieron uno al otro en el resplandor humeante, ya no escondiéndose, ya no dudando. «Te paraste conmigo», susurró Nate. «Siempre lo haré», respondió, y por primera vez lo creyó. Cuando el último de los jinetes había sido arrastrado y las linternas de los alguaciles desaparecieron por el sendero de la montaña, el silencio regresó al pico del cuervo. Solo quedaron el crepitar del hogar y el gemido del viento invernal. Adentro, Rose y Nate se sentaron lado a lado, envueltos en la misma manta ante el fuego. Su cabello estaba alborotado, su rostro manchado de hollín, pero sus ojos brillaban con un fuego más feroz que las llamas. «Arriesgaste todo esta noche», dijo Nate silenciosamente, su voz áspera por humo y emoción. «Podrías haber corrido cuando vinieron, pero no lo hiciste». Rose sacudió la cabeza. «Por primera vez en mi vida tenía algo por lo que valía la pena luchar. Alguien por quien valía la pena luchar». Su mano encontró la de ella, dedos callosos cerrándose alrededor de los más pequeños de ella. «No estás aquí por dinero o desesperación o el trato de alguien. Estás aquí porque elegiste quedarte. Eso es todo lo que siempre he querido». Rose sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas, no de pena, sino de liberación. Se recostó en él, su cabeza descansando contra su hombro. Por un largo rato, simplemente se sentaron, escuchando el fuego y el suave suspiro del viento fuera de las paredes de la cabaña. Finalmente Nate murmuró: «Estás a salvo aquí. Si lo aceptas, esto puede ser tu hogar ahora». Su respiración se cortó ante las palabras. Hogar, un lugar que nunca había conocido realmente. Susurró: «Sí, este es mi hogar». La luz del fuego los bañó en oro, como sellando una promesa. Sin embargo, más allá de las paredes, el mundo aún esperaba juicios, susurros, peligros aún no vistos.
¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistirlo? Solo el tiempo y sus corazones lo dirían. Cada vez que comparto una historia como la de Rose y Nate, me recuerda cómo el amor tiene el poder de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y unos a otros. Puede florecer en los inviernos más duros, en los lugares más improbables y en los corazones de aquellos que el mundo ha pasado por alto. Donde quiera que estés escuchando esta noche, me encantaría saber: ¿aún crees en el amor que te elige cuando nadie más lo hace? Dímelo en los comentarios. Y si es así, no te vayas lejos, la próxima historia está esperando justo para ti.